En esta segunda presentación de la diabetes vamos a revisar el tratamiento. Tratamiento de la diabetes. El tratamiento del paciente diabético se basa en 3 pilares fundamentales: el ejercicio físico regular, una dieta saludable, mediterránea y fármacos que regulen el azúcar. En las siguientes diapositivas se explica de forma más detallada. El ejercicio es muy importante para el paciente diabético. Regula los niveles de glucemia en sangre, disminuyéndolos, ya que mejora la resistencia a la insulina. También ayuda a bajar el peso y por tanto evita el desarrollo de la enfermedad, tanto en personas normales como en prediabéticos. El ejercicio debe practicarse diariamente o al menos 5 días por semana, en intensidad moderada y con una duración mínima de 30 minutos, sin tener en cuenta el calentamiento previo y el enfriamiento final. Si el paciente tiene obesidad, la duración debe ser más prolongada, 60 minutos, para perder peso. Es importante considerar la temperatura a la cual se va a realizar el ejercicio, intentando evitar el calor o frío intensos. Así en verano se deberían evitar las horas centrales del día para evitar golpes de calor. Muy importante también es el cuidado de los pies, ya que en el diabético empeora la capacidad de cicatrización. Por tanto, para prevenir heridas, se deben usar calcetines que sean transpirables, preferiblemente de algodón, y zapatillas cómodas que no aprieten los dedos. En aquellos pacientes tratados con insulina, que son los que más riesgo tienen de presentar hipoglucemias o bajadas de azúcar, es importante adaptar el ejercicio al horario de comidas y medir las glucemias antes y después del ejercicio. Si la glucemia es menor de 100 miligramos decilitro, se deberá tomar un suplemento, por ejemplo una fruta. Por este mismo motivo, cuando se realicen ejercicios prolongados, por ejemplo senderismo, se debe llevar siempre fruta, zumo o bebida azucarada. Una de las dietas más recomendadas en el paciente diabético es la mediterránea, evitando los azúcares refinados. Se deben respetar los horarios de comida y llevar una dieta con la proporción adecuada de nutrientes, sobre todo teniendo en cuenta no excederse en los hidratos de carbono, que son los que más suben la glucosa en sangre. Es muy importante equilibrar la cantidad de alimentos según el ejercicio que se realice, para mantener un peso saludable. Así pues, el índice de masa corporal debe estar entre 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado y el perímetro abdominal debe ser inferior a 94 centímetros en hombres y de 80 centímetros en mujeres. Se incide en reducir la grasa abdominal porque es la más relacionada con la enfermedad cardiovascular, es decir, es la grasa más perjudicial, la que se encuentra en el abdomen. En personas obesas o con sobrepeso se recomienda perder peso de una forma lenta y progresiva, de un 5 a un 10% del total del peso, ya que se ha visto que es más saludable y es más fácil de mantener a la larga. Una de las dietas más saludables y por tanto más recomendadas en los pacientes con enfermedades del corazón y en el paciente diabético es la mediterránea. Predominio de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas con bajo contenido en grasas y grasas de origen vegetal. Restricción de sal, alcohol, intentar evitar grasas saturadas y tipo trans y aumento de consumo de fibra. La dieta mediterránea se ha postulado como una de las más beneficiosas, considerando que la fuente principal de grasas es la proveniente del aceite de oliva virgen extra y los frutos secos. A menudo se representa la dieta mediterránea con una pirámide, con la que se recomienda la frecuencia de consumo de distintos alimentos. En pacientes diabéticos se debe evitar consumir alimentos que contengan azúcares refinados, que estarían en la cúspide de la pirámide. Los alimentos más beneficiosos para nuestra salud son los que encontramos de forma natural: verduras, frutas, legumbres, cereales integrales. Se deben evitar alimentos procesados y ultraprocesados que a menudo llevan excesivo contenido de azúcar y grasas nocivas. Los ácidos grasos insaturados son los más saludables y son los contenidos en el aceite de oliva y los frutos secos crudos, especialmente las nueces. Las grasas más perjudiciales son las saturadas, que son las de origen animal, y las trans. Las grasas trans a menudo son grasas vegetales, pero procesadas de forma industrial,
y están contenidas en multitud de alimentos: bollería, margarinas, alimentos precocinados, etc. Los azúcares, también llamados hidratos de carbono, se clasifican en simples y complejos. Los azúcares simples son los que tienen una absorción más rápida y por tanto los que producen una elevación más brusca de glucemia. Estos se encuentran en alimentos aconsejados y que deben consumirse diariamente, como la fruta, muy saludable porque aporta además otros muchos nutrientes, pero en este mismo grupo existen multitud de alimentos perjudiciales, como la bollería, los dulces, las galletas industriales, el chocolate con leche y las bebidas azucaradas. A muchos de estos últimos se les añaden grasas industriales tipo trans que aumentan el efecto nocivo. Los azúcares complejos tienen una absorción más lenta y por eso producen una elevación más moderada y gradual del azúcar en sangre. Estos son azúcares muy recomendables y son los contenidos en hortalizas, legumbres y cereales integrales. Dentro de los azúcares de absorción rápida, como se comentaba previamente, existen alimentos muy beneficiosos que se aconseja consumir diariamente en varias ocasiones, como por ejemplo la fruta, y también existen alimentos desaconsejados en este grupo, como los alimentos que se muestran en la diapositiva: cereales refinados, pan Bimbo industrial, patatas fritas, golosinas, bollería, galletas, Coca-Cola, otro tipo de bebidas azucaradas, etc. Dentro de los cereales se deben consumir, a ser posible, siempre que se pueda, integrales: cereales en grano, el pan y la pasta hechos con harina integral y arroz integral. El tratamiento para la diabetes se basa en antidiabéticos e insulina. La mayoría de los antidiabéticos son orales y los más actuales no producen hipoglucemias o bajadas importantes de azúcar en sangre. La insulina, por el contrario, siempre es inyectada y puede producir hipoglucemias. Hasta aquí la presentación número 2 de la diabetes mellitus.